en qué momento nos perdimos tanto que no sabemos ni a dónde estamos yendo, ni qué estamos haciendo acá, y sentimos una sensación de angustia y de sentimiento de estar perdidos y de estar desconsolados. En las clases que estoy haciendo estamos hablando mucho acerca de que Dios siempre estuvo tratando de llamarnos y de recordarnos y de mostrarnos el camino, y muchas veces logró revelarse a muchas poblaciones, a muchas personas. Lo que pasa es que la humanidad no supo transmitir ese legado. Es como que Él llegaba a revelarse con grandes milagros, y luego la humanidad, como la parte tergiversada o perversa o desconectada o alejada de Dios, era más fuerte que eso. Entonces es como si fuera como una especie de virus. Me lo imagino como algo que empieza como una luz, pero hay algo negro que quiere taparla, pero no puede, porque es imposible que eso suceda. Porque fíjense lo que está pasando hoy con la humanidad, porque seguramente están viendo que no soy la única, sino que hay muchas personas que están acercándose a la palabra de Dios. En esta búsqueda que me llevó casi 10 años de buscar la sanación, de buscar terapias, de buscar métodos, de buscar formas de querer sanar, termino encontrándome con la palabra de Dios y reconociendo el poder que hay en permitir que Dios entre en mi vida, permitir que Dios entre en mi casa, entre en mi corazón, entre en mis pensamientos. Entonces, lo que Noé nos explicaba, que me encantó, es que siempre hubieron en la historia de la humanidad grandes milagros y grandes revelaciones de Dios a los humanos, solo que o sea, esas humanidades no tenían la fortaleza para transmitírsela a sus hijos como un gran legado, y se terminaba perdiendo. Y fíjense que hoy por hoy, en esta altura de la humanidad, por ejemplo en mi caso, y que muchas personas que conozco tienen la misma situación, no hemos sido educados en Dios, no hemos sido instruidos con la palabra. De hecho, en mi casa hubo una Biblia toda la vida, hicimos la comunión, hicimos la confirmación, pero no estaba la palabra de Dios. Y fui a catequesis y nos hicieron algunas actividades. Entonces, ¿qué pasó con esa cercanía, con esa relación, con esa intimidad que Dios quiere que tengamos para que podamos realmente dejarlo que entre en nuestras vidas, y que las decisiones que tomemos ya no las tomemos solos o con el enemigo, porque en realidad nunca las vamos a tomar solos, siempre vamos a estar escuchando a un engaño que nos va a traer dolor, sufrimiento, muerte, pérdida, enfermedad, vergüenza, culpa, miedo, o la voz de Dios que nos va a traer paz, aunque no quiere decir que no nos incomode, pero nos va a traer paz, porque nos va a traer certeza, nos va a traer seguridad, nos va a traer dirección con fuerza. Es como, acá, esto tenés que hacer. Entonces, estaba hoy leyendo, siguiendo con Daniel, y les quería compartir esto, que Daniel es del que estuvimos hablando ayer, que había tenido esos sueños el rey, y él logró hablar con Dios y que Dios le muestre el significado de esos sueños, y además lo de la alimentación a base de vegetales y agua. Ese Daniel que es en estos textos lo muestra como una persona muy sabia, con mucho conocimiento, con mucha capacidad de administrar y las inversiones, bueno, muchas cosas como cualidades positivas, y además muy conectado con Dios. Entonces, el rey Nabucodonosor, ese rey, bueno, pasa mucho tiempo y lo sucede, como el sucesor sería Beltasar. Luego, Beltasar es desterrado por una historia que cuenta ahí en el medio, que no la vamos a hablar ahora, y en ese reemplazo llega Darío, y ahí está también un poco la degeneración, porque Nabucodonosor, después de todo lo que le pasó con las historias con Daniel, cree y alaba a Dios. Miren, Nabucodonosor alaba a Dios. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre.
Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Nabucodonosor reconoce y da toda la gloria al Señor. Pero los que descienden es como que de nuevo empiezan a dudar o no tienen esa alabanza porque no han tenido esa experiencia en esa relación. Entonces se empieza como a tergiversar de nuevo. Y en reemplazo de Beltasar, que es el que sucede a Nabucodonosor, llega Darío. Darío decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel del que hablamos. Este rey, Darío, escogió a Daniel y a 2 personas más como administradoras para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, Daniel tenía mucha conexión con Dios y tenía una gran destreza administrativa. Entonces ahí es una cualidad para decir, yo tengo una gran destreza administrativa, a veces me quejo de mis finanzas, pero no tengo destreza administrativa, solo sé ganar dinero y derrocharlo en cosas que encima me hacen mal. Entonces, una gran destreza administrativa. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Porque pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Fíjense que acá aparece el deseo de querer desterrarlo a Daniel porque no querían que Daniel sea más que ellos. En lugar de estar felices porque había una persona que estaba trayendo una buena administración y prosperidad al reino, estos demás administradores y altos funcionarios quisieron serrucharle el piso, como decimos en Argentina. ¿Por qué? Porque no querían que sea más alto que él, no querían que llegue más lejos. Y ahí está todos estos deseos y todas estas perversiones que pasan en la humanidad y que no provienen de Dios, que provienen del enemigo, que nos engaña y que nos hace tener todos estos sentimientos de envidia o de querer creer que si otro es mejor que yo es malo, cuando en realidad ellos podrían estar felices porque había un Daniel que iba a traer mucha prosperidad y bendiciones, pero no. Ellos quisieron criticar, buscar cualquier cosa, o sea, le buscaron la quinta pata al gato, como decimos en Argentina, para poder condenarlo a Daniel de lo que sea, pero no encontraron nada. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel y siempre responsable y totalmente digno de confianza. No encontraron nada porque Daniel era fiel, responsable y digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Ellos pensaron, nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado a la fosa de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de modo tal que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. El rey estaba de acuerdo porque no habrá pensado demasiado por qué todos estos altos funcionarios que gobernaban todas estas provincias querían esto, entonces él lo firmó. Estuvo de acuerdo y lo firmó.
En esta ley solo podían adorar al rey, no podían adorar a ningún dios, ni ninguna divinidad, ni nadie que no fuera el rey. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había afirmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Y acá hay una respuesta para mí y tal vez una respuesta para vos también, porque yo venía pensando cómo puedo generar esta relación con Dios, ya saliéndome de esto de meditar de forma vacía, sino yo quería orar, hablarle, acercarme más a Él. Y vengo tratando de hacerlo, pero a veces no encuentro la forma o no sé bien cómo hacerlo. Entonces me encanta porque miren lo que dice. Él fue a una habitación donde estaba solo, en una planta alta, con las ventanas abiertas, y se arrodilla y ora 3 veces al día, como siempre lo había hecho, que en nuestro día puede estar Dios y que no nos olvidemos de dejarle las puertas abiertas, porque muchas veces el enemigo va a querer entrar, muchas veces en el día, por cualquier cosa. Y ante cualquier adversidad tenemos a nuestro alcance la capacidad, el poder, la bendición de poder orar, de poder poner sobre la mesa lo que me está pasando y pedirle guía, pedirle sostén, pedirle ayuda. Entonces, es muy hermoso porque, bueno, oraba 3 veces al día, como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Importantísimo la gratitud. Entonces los funcionarios juntos, bueno, haciendo un paréntesis, ayer me pasó algo porque estábamos cenando y yo estaba un poco malhumorada porque me habían pasado un par de sucesos. Entonces yo dije, tuve un mal día. Entonces mi pareja me dice, bueno, pero pensá qué cosas lindas sí te pasaron. Y yo estaba como la nena enojada que no quería decir que le había pasado de lindo porque solo estaba viendo lo feo. Y claramente que ahí estaba la voz del enemigo queriendo hacerse un festín. Entonces, en ese momento me di cuenta que me dolía la cabeza y dije, todo esto no proviene de Dios. Me duele la cabeza, estoy malhumorada, ¿qué estoy escuchando? Entonces, hice memoria y dije 3 cosas que agradecía que me habían pasado lindas, aunque me costó encontrarlas y aunque estaba como una nena caprichosa que no las quería decir, y las dije. Y ahí fue cuando como que empezó como a descomprimirse algo. En ese instante tendría que haberme ido a la habitación a orar. Muchas veces no lo hacemos y no sabemos lo que es. Después a la noche antes de dormir sí oré y realmente pude llorar. Y realmente también pude ver que todavía estoy procesando el duelo de mi perro, de Hipólito, y también estoy pasando situaciones como toda madre con mis hijos. Entonces pude realmente llorar y sentir, bueno, estoy angustiada por esto, ayúdame con esta angustia porque es muy pesada para mí. Yo te la quiero entregar a vos para que me ayudes a poder traer claridad, a poder traer fortaleza. Y quiero poner en tus manos no solo mi vida, sino también la de toda mi familia. Y bueno, es muy hermoso, es un sostén, un abrazo que poco se puede explicar con palabras. Pero bueno, entonces Daniel oraba 3 veces al día como siempre lo había hecho y lo hizo igual, aunque el rey había dictado que estaba prohibido. Y ahí está cómo podemos diferenciar cuando tenemos que poner siempre a Dios primero. Es decir, si alguien o algo nos pide algo para ir en contra de lo que Dios quiere, Dios está primero. Entonces, no podemos decir, no lo hice porque no sé qué, porque el rey Darío dijo que estaba prohibido y si no me van a matar. No, prefiero morir antes que obedecer otras leyes que no provengan de ti, porque yo sé que tu ley es la ley divina que me va a traer la paz. Y bueno, y eso es una práctica, porque no hemos vivido la vida así, entonces practicarlo. Entonces, oraba 3 veces y los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel, porque le había entendido esta emboscada, y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto.
¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, será arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie, es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted, a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. El rey no quería perderlo a Daniel y al rey no le importaba en realidad eso. Pero la emboscada la habían hecho estas personas por atrás para hacerle una trampa. Pero el rey no quería perderlo a Daniel, no quería tener que hacer eso. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, o sea, Su Majestad, si podía, no hacía nada, pero lo obligaron. Vinieron y le insistieron a estas personas malvadas que querían que Daniel saliera de la ecuación. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te salve, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y con los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Fíjense que el rey hizo eso por sus propias leyes. Tuvo que condenar a Daniel en contra de su voluntad, por sus propias leyes. Pero no pudo ni dormir de la angustia que tenía. Muy temprano, a la noche siguiente, el rey se levantó y fue deprisa a la fosa de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Fíjense que Darío quería que Daniel fuera rescatado. Darío quería que ese Dios, a cual él ni siquiera estaba conociendo, estaba él mismo pidiéndole a ese Dios que lo rescate, porque le dijo antes de meterlo, antes de tirarlo en la fosa, que tu Dios a quien rindes, ¿cómo es que dice? Paren. No lo encuentro. Le dijo que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Y uno piensa que es como que tu Dios, como despectivamente. Y en realidad Darío, fíjense que con angustia, le pregunta el otro día, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces, bueno, esta historia es hermosa acerca de cómo si seguimos sus sendas, todo lo demás va a poder ser arreglado y acomodado por Él, y solo ser fiel a Él y confiar en Él y no dejarnos engañar por las tentaciones del enemigo que nos dice que nos desviemos, que nos dice que para salvar nuestra vida tenemos que dejar de orarle o dejar de mostrar nuestro deseo de acercarnos. Y yo, en mi caso particular a esto, por ejemplo, lo veo muy práctico para decirles lo que a mí me pasa, por ejemplo, con estos videos, ahora que estoy leyendo la Biblia, que muchos pueden decir, ahora vas a hablar de Dios y de la Biblia y memoria celular que pasó y qué sé yo, y de repente es como,
Muchos van a hablar, muchos van a decir y muchos no van a entender y muchos van a juzgar. Pero yo tengo que ser fiel a Dios. Y Dios me está pidiendo que comparta la Biblia. Dios me está pidiendo que me acerque a Él y me estoy animando como una nenita asustada que va de a poquito queriendo acercarse a Él. Y Él me está pidiendo que comparta estas historias que además van respondiendo como muchas cosas que están pasando en mi vida. Entonces es maravilloso y lo quiero compartir. Siento que esto es de corazón. Y quien tenga oídos para oír, que oiga, quien tenga ojos para ver, que vea, y mi deseo es que así sea, porque si vamos por la vida tomando decisiones de la mano del enemigo, vamos engañando a otros y no solo a otros, porque lo peor antes que engañar a otros es engañarte a vos mismo y no serte fiel con lo que vos sentís que es verdadero para vos, con lo que vos quisieras. Y muchas veces por los juicios y por los prejuicios y por muchos miedos no lo hacemos. Entonces hagámoslo y escuchemos a Dios y seámosle fiel, que lo demás se nos va a dar. Todo por añadidura se nos va a dar. Espero que les haya servido, que les guste y nos encontramos mañana con un nuevo día. Así que tengan un día lleno de Dios y que esa voz prevalezca por sobre todas las otras voces de engaño, mentira, miedo, vergüenza, culpa y todo lo que no es de Dios. Gracias. Chao.